Comienza, ojo, la investigación en Wuhan, la ciudad donde el COVID-19 tuvo origen. ¿Se acuerda usted? Hace un año ya, ahí empezaron los primeros rasgos, las primeras noticias. A mí me llama la atención que China paró ya el conteo de muertes, cerró fronteras, todo. Y mientras el mundo sigue contando muertos y viéndose las negras por la pandemia. Me voy hasta China, el corresponsal internacional allá de ABC en Beijing. Danos el update, por favor, la actualización, Pablo, de cómo estamos. La OMS está comenzando, pero al parecer no nos dejaron entrar. Y la situación de China, mientras que el mundo sigue contando sus muertos. Pablo, buenos días, bienvenido a Proyecto Puente Hermosillo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien y que os cuidéis mucho. Efectivamente, yo estoy ahora mismo en la ciudad de Wuhan, que es el epicentro de la pandemia que nos azota, la peor pandemia que hemos sufrido en un siglo en todo el planeta, y aquí es donde ayer empezó la misión sobre el terreno de los 14 expertos de la OMS que han venido a investigar el origen del coronavirus. Ellos pasaron, como es obligatorio al llegar a China, 2 semanas en cuarentena y salieron ayer del hotel donde estaban. Estaban encerrados cada uno en una habitación, en un hotel, en la ciudad de Wuhan, y se les hacían pruebas PCR y se les sometía pues a este confinamiento, y han aprovechado este tiempo, según dicen, para entrevistarse por videoconferencia con sus colegas chinos para empezar a preparar la visita. Ayer estuvimos esperando a que salieran del hotel donde estaban confinados pues los periodistas internacionales que hemos venido desde Pekín y Shanghái hasta la ciudad de Wuhan. Estuvimos esperando 9 horas, prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la puerta del hotel, esperando que al salir del confinamiento pues nos dijeran algunas palabras o nos explicaran cómo iba a ser la misión o hicieran alguna declaración de intenciones de lo que iba a ocurrir. Pero parece que el hermetismo y la falta de transparencia que es habitual en el autoritario régimen chino se ha contagiado a la OMS, y lo que hicieron pues fue salir, montarse en el autobús y luego pues irse a otro hotel donde están alojados, un hotel que está en las afueras, un resort de lujo que está rodeado por un bosque con un lago, un lugar realmente muy bonito, muy bucólico, y aquí es donde están alojados, y aquí es donde esta mañana ha empezado la primera reunión sobre el terreno, porque se han reunido con médicos chinos, primero en el hotel, en un centro de conferencias que hay en este hotel, y luego han visitado un hospital, el hospital de Xinhua, donde se informó oficialmente de los primeros casos aquí en China en torno al 27 de diciembre. Pero tengo que deciros que algo que parece tan sencillo como la visita a un hospital, pues también se ha llevado con todo el secretismo habitual que es aquí en China. A los periodistas que estamos aquí en el hotel no nos dijeron a dónde iban a ir, y por lo tanto pues se ha organizado una auténtica persecución por las autopistas y carreteras y puentes de Wuhan, que son realmente espectaculares, siguiendo a la caravana de la OMS, y detrás, que eran de unas 7 furgonetas, y detrás pues había otros 10 coches de periodistas siguiéndolos y grabando, y al mismo tiempo los expertos de la OMS también les estaban grabando a ellos. Y esto, que parece muy divertido, pues realmente es peligroso, porque ha habido algunas situaciones en las que podía haber ocurrido un accidente, y todo para ir a visitar a un hotel al que han llegado a una hora concreta, y donde se podía haber dicho a los periodistas que iban a visitar ese hospital a esa hora concreta, y ahí se habría montado un puesto de prensa para que los periodistas grabaran su imagen. No ha sido así, y finalmente pues ha vuelto a reinar el caos, las carreras y las persecuciones. Y después de la reunión que han tenido en este hospital de Xinhua, que ha durado un par de horas, y allí han hablado con médicos que trataron algunos de los primeros casos del coronavirus, los expertos de la OMS se han vuelto a marchar también en su comitiva, por supuesto sin hacer ninguna declaración, sin decir absolutamente nada, y simplemente pues también grabando desde el coche a los periodistas que a su vez los estábamos grabando a ellos. ¿A qué va la misión de la OMS? ¿Cuál es el objetivo de llegar a que, por ejemplo, investigar los orígenes? ¿Qué está haciendo la OMS en Wuhan después de un año? Efectivamente, el objetivo es saber cuál es el origen del coronavirus, porque lo que se sabe ahora mismo, a ciencia cierta, es que el coronavirus estalló aquí en la ciudad de Wuhan el 23 de enero, hace ahora un año, que fue cuando se cerró esta ciudad, y eso marca el inicio de la pandemia. Para mí, yo creo que ese es el día que nos cambió la vida, y en ese momento no lo sabíamos, pero ese fue el día que cambió el mundo, el 23 de enero, cuando se cerró esta ciudad de Wuhan, que empezaba una pandemia que luego hemos sufrido todos los países, y además bastante peor que China. Lo que se sabe ahora es que el coronavirus
procede o se sospecha que procede de los murciélagos, porque es un 96,2% similar a un coronavirus de murciélago que fue descubierto aquí en China en el año 2012. Pero falta todavía por saber ese 3% de su ADN, de dónde viene o cómo ha evolucionado, y eso es lo que se está buscando aquí. Es una cuestión científica, pero que por supuesto también se ha convertido en una enconada disputa política entre Estados Unidos, que durante la presidencia de Trump ha acusado a China de que el coronavirus podía haberse escapado de un laboratorio de virus que hay aquí en Wuhan, y China también ha respondido con otra teoría de la conspiración bastante rocambolesca, donde acusa también a Estados Unidos de que el coronavirus se habría escapado de una base militar estadounidense y los soldados americanos lo habrían introducido aquí en Wuhan en octubre del año 2019 porque se celebraron unos juegos militares en esta ciudad y vinieron soldados de todos los países. Y entonces el gobierno chino está insinuando que ahí fue donde habría entrado el coronavirus, en Wuhan, y luego habría estallado en el mes de diciembre. Por lo tanto, es una cuestión científica, también política, pero lo cierto es que las posturas están muy polarizadas, y cuando hablamos con los vecinos de Wuhan, con la gente de Wuhan, lo que nos dicen es que piensan que el coronavirus no procede de China, no ha surgido en China, sino que ha surgido en Estados Unidos y que lo han metido aquí, y que por lo tanto pues este es el problema que hay ahora. Hasta que se descubra la verdad, pues lo que se sospecha es que este coronavirus, como otros similares, puede proceder de unas cuevas que están al suroeste de China, en la provincia de Yunnan, que fue donde se encontró ese coronavirus, que es el más similar a este actual, al SARS-CoV-2, y lo que van a hacer los expertos es intentar localizar a los primeros casos, ver cuál era su círculo, ver de dónde venían, ver todo su historial para intentar saber quién es el paciente cero y cómo y dónde se pudo haber contagiado. Y aquí, curiosamente, pues la casualidad, el destino o lo que quiera que sea, lo que ha querido es que este coronavirus haya surgido en esta ciudad de Wuhan, que es una megalópolis de 11 millones de habitantes, que está justo en el centro de China, y que curiosamente alberga el mayor laboratorio de virus de Asia. Es el Instituto de Virología de Wuhan, que está especializado en estos coronavirus de murciélago y que tiene un laboratorio P4, que es el máximo nivel de peligrosidad, pero también de seguridad, porque en él se almacenan virus como el ébola, el SARS y ese otro que es parecido a este. El Instituto de Virología niega que el coronavirus se haya escapado o haya sido creado en este laboratorio, que es lo que está acusando Estados Unidos. Luego también, para terminar de enredar más esta situación, al lado del mercado de Huanan, que es donde empezaron o se detectaron algunos o la mayoría de los primeros casos, pero no todos, está el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Wuhan, que también investiga con murciélagos y que también tiene un laboratorio no tan sofisticado como el P4, pero que también es un laboratorio importante porque es un P2, que es el segundo nivel de seguridad. Por lo tanto, son demasiadas incógnitas, demasiadas casualidades y demasiadas preguntas que hay sobre el coronavirus, que es lo que intentan resolver los expertos de la OMS. Oye, Pablo, estoy hablando con Pablo Díez desde Wuhan, China, el epicentro o el origen del coronavirus que está estudiando ahorita la Organización Mundial de la Salud. Te pregunto, ¿sigue China cerradas sus fronteras? ¿Tú te desplazas identificado como periodista? ¿Tienes permiso para desplazarte, algo así? Sí, yo soy periodista aquí en China desde hace ya 16 años. Yo tengo mi visado de periodista que se renueva cada año y lo acabo de hecho lo renové en septiembre del año pasado. Las fronteras de China siguen cerradas. Yo, por ejemplo, que suelo volver a mi país, a España, un par de veces al año, en verano y en Navidad, pues el año pasado no volví en ninguna ocasión. Ya llevo más de un año aquí en China sin haber salido del país, porque si salgo de China me puedo encontrar con que al volver, aparte de que es muy complicado porque para volver a China hace falta una prueba PCR 24 horas antes de tomar un avión, incluso si hace escala hay que hacer la prueba PCR de la escala y también la prueba de los anticuerpos. Y luego
al llegar a China se hace una prueba PCR, a las personas las meten 2 semanas en cuarentena, luego se hace la prueba PCR final, salen de la cuarentena y las nuevas regulaciones indican que tienen que estar otra semana más en cuarentena en su domicilio y luego la última semana también bajo observación, porque ya pueden moverse, pueden ir a trabajar, pero se recomienda que no tengan reuniones y tienen que estar informando cada día de su temperatura. Las fronteras siguen cerradas, es muy difícil entrar y se exige todo esto precisamente pues para blindar a China. Y luego el trabajo periodístico, por supuesto, pues aquí estamos acreditados bastantes medios internacionales y somos los que tenemos nuestra tarjeta de prensa y con esto podemos seguir y estar pues en la puerta de los hospitales exactamente pues esperando a que salgan los expertos de la OMS, pero como siempre cuando hay algún problema o algo muy sensible pues llega la policía y nos suele echar, aunque en este caso lo cierto es que nos están dejando trabajar con relativa facilidad, aunque es muy difícil porque hay que perseguir a los expertos de la OMS sin saber a dónde van. ¿Cuántas muertes cerró China? ¿Con cuántas muertes y Wuhan? Ya no China tiene, lleva? Sí, China tiene notificados actualmente unos 90.000 casos de coronavirus y 4.636 fallecidos. El grueso de la epidemia tuvo lugar aquí en Wuhan, que concentra, según las cifras oficiales, 50.000 casos confirmados de contagios y casi 4.000 fallecidos. Luego la epidemia... ¿Cómo puede ser 4.600 fallecidos que ahí, si así quedó el conteo, me lo has dicho cada vez que hablamos, es decir, con un país de más de 1.500 millones de habitantes, ¿no? Es decir, más o menos. Bien, aquí por supuesto se puede dudar de las cifras, pero también hay que reconocer que la epidemia quedó acotada a la ciudad de Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes, y a la provincia de Hubei, que tiene unos 60 millones de habitantes. Recientemente se han conocido los resultados de un estudio de anticuerpos que se hizo en abril del año pasado y han descubierto que, según los anticuerpos, el número de infectados en la ciudad de Wuhan sería entre 3 y 10 veces más de los 50.000 oficialmente reconocidos. Por lo tanto, pudo haber hasta 500.000 de contagiados, aunque muchos de ellos posiblemente serían asintomáticos que ni se dieron cuenta de que tenían el virus. Pablo, ¿cuál fue la clave? Cuando se ha hecho perdón, sí, es que lo que es importante es que cuando se ha hecho ese estudio de anticuerpos en un muestreo fuera de la provincia de Hubei, en el resto de China, en un muestreo de 12.000 personas, solo dos habían tenido el coronavirus, porque la epidemia quedó acotada a la provincia de Hubei y a la ciudad de Wuhan por ese confinamiento estricto. El resto del país se paró y, por lo tanto, la incidencia que tuvo en el resto de China fue muy baja. Y grandes ciudades como Pekín o Shanghái, pues realmente solo tuvieron 100 casos y menos de 10 fallecidos. Y aunque se pueda dudar de esas cifras oficiales, que puede que sean algo mayores, lo que es innegable y hay que tener claro es que aquí en China se respira una normalidad absoluta desde antes del verano. Yo en verano he estado en un cine donde tampoco había mucha gente, pero había parejas sin mascarilla viendo una película y con las personas pues tomando palomitas o tomando un refresco. Y había mucha gente que iba sin mascarilla por la calle y se respiraba una total normalidad. Ahora en invierno, ha vuelto a haber algunos rebrotes en el norte de China. Y lo que ha hecho el gobierno para atajar los rebrotes fue lo que hizo aquí en Wuhan. Y creo que eso explica la clave de cómo se ha controlado la epidemia en China, porque en cuanto se encuentra un brote, se cierra esa ciudad, se le hacen pruebas masivas a todas las personas de esa ciudad y se aísla a los positivos y a los asintomáticos. Y así se corta la transmisión. Y ese es el fallo que ha habido en Occidente, donde no se ha hecho eso y, por lo tanto, pues el coronavirus ha seguido circulando. Y no hay que pensar solamente que eso se puede hacer en una dictadura como China, porque otros países asiáticos, como por ejemplo Corea del Sur, pues también han sido mucho más efectivos en cortar la transmisión. Pues ahí está la clave, mientras que aquí precisamente estamos abiertos para que entre quien quiera. Te agradezco mucho, Pablo Díaz, desde Wuhan, China, en este excelente análisis. Estamos en contacto y buenos días, lo mejor 2021. Estamos contigo en contacto. Pues igualmente, y cuidaos mucho y sobre todo ánimo, y hay que concienciarse y saber que esto no es solamente una pelea del gobierno, que eso es una pelea de la sociedad y que todos tenemos que hacer sacrificios para cortar esa transmisión y controlar el coronavirus y lo conseguiremos, por supuesto, pero todos tenemos que poner de nuestra parte y no ser egoístas. Estoy de acuerdo. Gracias, Pablo.
Voy Gracias a ti, hasta la próxima. igualmente desde Wuhan, China. Ahora me voy con